Capítulo 10. Dios está creando buenas obras en medio del peligro. Respuesta 5. El coronavirus es un llamado de Dios a su pueblo para que se despojen de la autocompasión y el temor, y en cambio se vistan de gozo y valentía para hacer las buenas obras de amor que glorifican a Dios. Jesús les enseñó a sus seguidores: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mateo 5:16. Lo que se suele pasar por alto es que ser la sal de la tierra y la luz del mundo, de esa manera, era aún más salado y más brillante, porque las buenas obras se debían hacer incluso en medio del sufrimiento. Brillando en la oscuridad del peligro. Justo antes, Jesús había dicho: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Mateo 5, 11 al 12. Y luego, sin hacer ninguna pausa, dice: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Mateo 5, 13 al 16. Las buenas obras en sí mismas no son lo que hace que el cristianismo sea atractivo. Son las buenas obras a pesar del peligro. Muchos inconversos hacen buenas obras, pero la gente no suele darle la gloria a Dios por esas obras. Sí, el peligro en Mateo 5 era la persecución, no la enfermedad, pero aplica el mismo principio. Las obras de amor en medio del peligro, ya sea por una enfermedad o por la persecución, apuntan más claramente al hecho de que la esperanza en Dios es la que nos capacita para esas obras. Por ejemplo, Jesús dice: más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Lucas 14, 13 al 14. La esperanza en Dios, que va más allá de la muerte, serás recompensado en la resurrección, nos sustenta y nos capacita para hacer las buenas obras que parecen no tener recompensa en esta vida. Lo mismo aplica para las buenas obras que nos ponen en peligro, especialmente en peligro de muerte. ¿Cómo Pedro aplicó la enseñanza de Jesús? El apóstol Pedro, más que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento, habla de la enseñanza particular de Jesús sobre las buenas obras. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Primera de Pedro 2:12. Y, además, dice lo mismo en cuanto a las buenas obras en medio del peligro. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Primera de Pedro 4:19. En otras palabras, no permitan que la posibilidad o la realidad del sufrimiento les impida hacer buenas obras. Cristo murió para crear buenas obras en medio del peligro. Pedro relaciona esta nueva clase de vida con la muerte de Jesús por nuestros pecados. Cristo mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Primera de Pedro 2:24. Gracias a Cristo, los cristianos mueren al pecado y se dedican a hacer buenas obras de justicia. Pablo hace la misma conexión entre la muerte de Jesús y el fervor de los cristianos por las buenas obras. Cristo se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Tito 2:14. Además, señala claramente que estas buenas obras están dirigidas tanto a los cristianos como a los incrédulos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos,
y en especial a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Primera de Tesalonicenses 5:15. Cristo es exaltado cuando somos bondadosos a pesar del riesgo. La meta principal de Dios para su pueblo es que glorifiquemos su grandeza y exaltemos el valor de su Hijo, Jesucristo. Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Mi ardiente anhelo y esperanza es que, ya sea que yo viva o muera, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Filipenses 1:20. Dios se glorifica en todo. Cristo es exaltado en la vida y en la muerte. Este es el gran objetivo dado por Dios para los seres humanos. Por lo tanto, uno de los propósitos de Dios con el coronavirus es que su pueblo se despoje de la autocompasión y el temor y se dedique a hacer buenas obras en medio del peligro. Los cristianos deben enfocarse en las necesidades de otros, no en su propia comodidad. Deben enfocarse en el amor, no en su propia seguridad. Así es nuestro Salvador. Para eso murió. El ejemplo de la iglesia primitiva. En su libro The Triumph of Christianity, El triunfo del cristianismo, Rodney Stark señala que en los primeros siglos de la iglesia cristiana, el principio realmente revolucionario era que el amor y la caridad cristiana se debían extender más allá de los límites de la familia e incluso de los hermanos en la fe, para todos los que tuvieran necesidad. En los años 165 y 251 después de Cristo, cayeron dos grandes plagas sobre el Imperio Romano. En ese tiempo, la misericordia y el sacrificio no tenían un fundamento cultural ni religioso fuera de la iglesia cristiana. Se creía que a los dioses no les interesaban los asuntos humanos. La misericordia era vista como un defecto de carácter y la compasión como una emoción patológica, debido a que la misericordia implica dar una ayuda inmerecida. Decían que era contraria a la justicia. Por esto, mientras que un tercio del imperio moría a causa de la plaga, los médicos huían a sus casas de campo. Los que tenían síntomas eran expulsados de las casas. Los sacerdotes abandonaban los templos. Pero Stark señala, los cristianos afirmaron tener respuestas y, sobre todo, realizaron acciones apropiadas. Las respuestas incluían el perdón de pecados por medio de Cristo y la esperanza de la vida eterna después de la muerte. Este era un mensaje precioso en una temporada de desamparo médico y total desesperanza. En cuanto a las acciones, hubo grandes cantidades de cristianos que cuidaban a los enfermos y moribundos. Hacia el fin de la segunda plaga, el obispo Dionisio de Alejandría escribió una carta elogiando a los miembros de su iglesia. La mayoría de nuestros hermanos mostraron amor y lealtad sin límites. Nunca escatimaron esfuerzos y solo pensaban en los demás. Ignorando el peligro, se encargaron de los enfermos, suplieron sus necesidades, les ministraron en Cristo y, junto con ellos, dejaron esta vida serena y alegremente, silenciando la ignorancia de los emperadores. Con el tiempo, este cuidado contracultural hacia los enfermos y los pobres, realizado por la gracia y el poder de Cristo, atrajo a muchas personas que estaban perdidas en el paganismo que les rodeaba. 2 siglos después, cuando el emperador romano Juliano, 332 a 363 después de Cristo, quiso revivir la religión romana antigua, vio el cristianismo como una amenaza creciente. En su frustración, le escribió lo siguiente al principal sacerdote romano de Galacia: el ateísmo, es decir, la fe cristiana, ha avanzado especialmente a través del servicio amoroso a los desconocidos y de su preocupación por enterrar a los muertos. Es un escándalo que no haya un solo judío que sea mendigo y que esos galileos impíos, es decir, los cristianos,
no solo cuiden de sus propios pobres, sino también de los nuestros, mientras que los que nos pertenecen buscan en vano la ayuda que deberíamos darles. Aliviando el sufrimiento enviado por Dios. Ver el coronavirus como un acto de Dios no contradice el llamado a los cristianos a asumir riesgos para aliviar el sufrimiento que produce esta enfermedad. Desde que Dios sometió al mundo al pecado y a la miseria en la caída, Él ordenó a su pueblo que saliera a rescatar a los que perecen, a pesar de que es Él mismo quien juzgará a los que perecerán. El mismo Dios vino al mundo en Jesucristo para rescatar a las personas de su propio juicio justo. Romanos 5:9. Ese es el significado de la cruz de Cristo. Por lo tanto, las buenas obras del pueblo de Dios incluyen las oraciones por la sanación de los enfermos y para que Dios refrene su mano, elimine la pandemia y provea una cura. Oramos por el coronavirus y trabajamos para aliviar el sufrimiento que produce. Así como Abraham Lincoln oró para que terminara la guerra civil y trabajó para terminarla, aun cuando la veía como un juicio de Dios. Tenemos el anhelo profundo y oramos fervientemente que este gran azote de la guerra termine pronto. Sin embargo, si Dios desea que continúe hasta que se acabe toda la riqueza acumulada en 250 años de trabajo duro de los esclavos, y hasta que cada gota de sangre derramada por el látigo sea pagada por otra derramada por la espada, se debería decir ahora lo que se dijo hace 3000 años. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Dios tiene trabajo que hacer, y gran parte de su trabajo es secreto. Nosotros tenemos trabajo que hacer. Si confiamos en su palabra y la obedecemos, Él hará que su soberanía y nuestro servicio cumplan sus propósitos buenos y sabios.